Tengo el grandísimo placer de presentar a Noelia Hernández Yester, psicóloga de la Asociación TOC Granada. Ella es psicóloga sanitaria y tiene una extensa formación y experiencia en el campo de la psicología que lleva ejerciendo desde el año 2007. En el año 2015 es cuando Noelia comienza a trabajar en la Asociación TOC Granada y desde entonces se refleja su afán por seguir cada vez aprendiendo más, formándose, donde se refleja su gran implicación, profesionalidad y compromiso. Estas características se reflejan puesto que Noelia ha realizado diferentes formaciones como un experto en inteligencia emocional, formaciones del trastorno bipolar, formación en mindfulness para el TOC, etcétera. Un gran recorrido de formación. Pero el compromiso que tiene Noelia con el trastorno obsesivo-compulsivo también se ve en su labor dando visibilidad al trastorno en diferentes medios de comunicación, su función como formadora de otros profesionales, de otros psicólogos en el trastorno obsesivo-compulsivo, como por ejemplo siendo docente en la Escuela de Alta Especialización del Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Aparte de esas funciones, también Noelia ha realizado un libro que se titula Detención del TOC en niños para padres y docentes. Con todo esto, vamos a recibir a Noelia para que realice dos ponencias. La primera se titula El TOC es mucho más que lavarse las manos y comprobar. Y la segunda ponencia se titula Medicamentos psicológicos. Demos un gran aplauso a Noelia. Muchas gracias, Mar, por tu presentación. Aprovecho para también dar las gracias a todo el equipo de la Asociación TOC Granada y del Mirador, del Centro de Alojamiento y Sanitario, y, cómo no, a nuestro presidente, que es el que está en el pie del cañón cada día. También quiero aprovechar para agradecer vuestra presencia a todos vosotros, porque para la Asociación TOC Granada es muy importante esta reunión anual. Voy a comenzar con unas reflexiones para que comprendamos mejor el porqué de esta ponencia. En la Asociación TOC Granada realizamos valoraciones iniciales para conocer si somos el recurso que la persona necesita. Pues en no pocas ocasiones, en estas valoraciones iniciales, me he encontrado con pacientes que recientemente han sido diagnosticados de TOC por sus psiquiatras y que refieren que no se sienten identificados con el diagnóstico. Entre los motivos que alegan de no sentirse identificados, palabras textuales, son que ellos no hacen cosas raras ni se lavan frecuentemente las manos. Las personas que estamos aquí presentes hoy, tanto personas con TOC como familiares y profesionales de la salud mental, somos conocedores del impacto que puede generar el trastorno en la vida de la persona y de los que están a su alrededor si no es diagnosticado y tratado adecuadamente. Una buena noticia es que cada vez hay más visibilidad de este trastorno en los medios de comunicación. Sin embargo, todo lo que se dice no aporta una información clara, puesto que para las personas que no conocen el trastorno, el impacto que les genera es a través de la parte visual. Y las imágenes que se suelen proyectar son frecuentemente manos destrozadas por un lavado frecuente y repetitivo, y comprobaciones de puertas, grifos, luces interminables. Unido a esto, nos encontramos frases del tipo «todos tenemos manías», equiparando esto al TOC. Por tanto, en un extremo tenemos la reducción del TOC a simples manías y en el otro lado tenemos un alarmismo de equiparar el TOC a una incapacidad. Que si bien es cierto que el TOC puede llegar a ser incapacitante, cada caso es único y todas las personas no tienen el mismo nivel de afectación. También encontramos muchas veces personas que están sufriendo en silencio por, como he dicho al principio, no sentirse reflejados en ese diagnóstico o con la información que hay
sobre el TOC en los diferentes medios de comunicación o en las lecturas que puedan realizar. Entonces, otro dato final para comenzar a la ponencia es que el de media, las investigaciones apuntan y nuestra práctica clínica lo corrobora, que las personas que son desde el inicio de la sintomatología hasta que son diagnosticadas o solicitan ayuda pueden pasar de media entre 7 y 10 años. Así que, por todo esto y mucho más, desde la Asociación TOC Granada os traemos esta ponencia que lleva por título "El TOC es mucho más que lavarse las manos o comprobar". ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, lo he dividido en 4 puntos principales. En primer lugar, os voy a hablar de unas características principales en torno al trastorno obsesivo-compulsivo. El segundo punto trata sobre la clasificación o las diferentes clasificaciones existentes en torno al TOC. En tercer lugar, vamos a ver algunos de los mitos más frecuentes en torno a este trastorno. Y para finalizar, voy a comentar una pregunta trampa que es fundamental abordar a lo largo de todo el tratamiento y sobre todo en la fase final del mismo, que es ¿y si reaparece el TOC? Antes de comenzar con el punto 1, os adelanto que a la finalización de esta primera parte de mi ponencia os voy a proyectar en pantalla 2 imágenes y os voy a retar a que, a ver si sois capaz de dar respuesta a la pregunta que os haré. Y sobre el punto 1, algunas de las características que vamos a ver son las 4 que podéis ver en pantalla y voy a empezar por el comienzo. La sintomatología suele tener un comienzo gradual y progresivo. Al inicio puede haber momentos o periodos en la persona en la que pueda tener una remisión espontánea de esa sintomatología, pero es temporal, siempre reaparece, puesto que el TOC no tiene una remisión espontánea total si no se trata. Con respecto a la edad de inicio, que es otra de las dudas o de las preguntas que suelen ser bastante frecuentes, yo todo esto me voy a basar en nuestra experiencia clínica a lo largo de mi trabajo diario en la Asociación TOC Granada. Muchos de nuestros pacientes, cuando vienen a tratamiento, refieren haber comenzado con los síntomas en edades tempranas. Sin embargo, hay otro porcentaje de pacientes que comentan que ellos les ha empezado la sintomatología en la edad adulta, normalmente la adultez temprana. Lo que está claro es que el TOC tiene un efecto bola de nieve, colina abajo, si no se trata. Es decir, la sintomatología cada vez está más presente e inunda cada vez más áreas en la vida de la persona. Con respecto al siguiente punto, la conciencia de irracionalidad. En primer lugar, deciros que hay 3 grados de conciencia. Esta puede ser alta, media o baja o nula conciencia de irracionalidad. Sin embargo, os voy a explicar qué queremos decir con esto de conciencia de irracionalidad desde un ejemplo práctico y real. Por ejemplo, una persona con una buena conciencia que tiene un TOC mágico y que tiene que tocar un número par o impar de veces o un número determinado de veces, porque si no teme que pueda ocurrir algo catastrófico. Esta persona, posiblemente, que si tiene una buena conciencia, nos dirá que es consciente, que sabe que por tocar algo, un número par o impar de veces, no evita nada. Sin embargo, nos comenta que le aparece la idea de que ¿y si por casualidad lo evita? Es más, esta persona nos puede decir, sí, sé que no evita nada, pero lo que también sé es que si no lo hago, mi cabeza no va a parar de repetirme esa idea y no puedo más. Necesito apagar mi cabeza. Y muchas veces el verdadero motivo por el que la persona no puede dejar de realizar las conductas compulsivas, no porque no sea consciente de la irracionalidad, sino porque el TOC va mucho más allá de ello. Con respecto a la repetitividad, lo primero que quiero decir
es que no todos los pensamientos repetitivos son obsesiones, ni todas las conductas repetitivas o ritualísticas son compulsiones. Lo que sí está claro es que cuando la persona ya tiene un diagnóstico de TOC, este trastorno le ocupa mucho tiempo en su día a día, la presencia de obsesiones y compulsiones. Cuando es un TOC más leve, pues al menos ocupan 1 hora al día. Y ya en casos más graves pueden ocupar incluso pues, la totalidad del tiempo. Algo importante a destacar también en esta característica es que las personas con TOC no obtienen placer al realizar sus compulsiones. Sí que pueden obtener un alivio temporal de ese malestar, de esa ansiedad o de esa angustia que sienten, pero no lo hacen porque quieren. En cuanto a algunos síntomas comunes o indicadores, como hemos visto también a lo largo de las ponencias de la mañana, el TOC es un trastorno muy heterogéneo y después lo vamos a ver en el siguiente punto con respecto a la clasificación. Sin embargo, hay algunas características que sí que están presentes en todas las personas que tienen TOC. El quedarse anclado en pensamientos repetitivos o emociones intensas, indeseadas, involuntarias, que les lleva a la realización de esas conductas compulsivas con ese fin de aliviar momentáneamente su ansiedad o para que no ocurra eso que tanto temen. Por tanto, todo eso les genera irritabilidad cuando por alguna razón no pueden llevar a cabo sus conductas compulsivas, porque de algún modo, como he mencionado en el punto de conciencia y racionalidad, sienten que tienen que hacerlo. Otro indicador o síntoma común suele ser pues, bloqueos, insatisfacción con su propia vida, puesto que ocupan mucho de su tiempo en todos los síntomas del TOC y cada vez van apartando más su vida y centrándose, por tanto, más tiempo en el trastorno, que es una de las grandes cosas que realizamos en el tratamiento, cambiar ese foco de atención. Bien, con respecto al segundo punto, clasificación, en realidad, si vemos diferentes manuales, encontramos que hay algunos que atienden a clasificaciones que atienden por el contenido de las obsesiones, mientras que hay otras clasificaciones que se basan en el tipo de compulsiones que las personas con TOC realizan. Por poneros un ejemplo, en alguna clasificación puede nombrarse el TOC de contaminación, pero hay otras clasificaciones que si atienden a la compulsión se puede ver como lavadores compulsivos. Sin embargo, aunque la clasificación es fundamental para poder identificar al TOC, lo que trabajamos a nivel individual en la asociación es que, igual que los pensamientos, hay tantos pensamientos o obsesiones como contenidos de pensamientos, la verdadera realidad es que hay tantos tipos de TOC como personas con TOC. ¿Vale? Esta imagen representativa. No obstante, vamos a ir viendo la clasificación, sobre todo basada en nuestra práctica diaria y lo que hemos visto más frecuente a lo largo de todos estos años de vida de la asociación. Con respecto al TOC mágico supersticioso, la persona con este tipo de TOC, su principal característica es que tiene la creencia errónea de que existen pensamientos buenos y malos, mejores y peores, no que simplemente todos son pensamientos. Por tanto, le dan un poder a la realización de una conducta o eliminar ciertos pensamientos o tener ciertos pensamientos deseados y se pasan pues, muchas horas de su día intentando estar con esa hipervigilancia, pues por ejemplo, para arrancar una acción. Si tengo que levantarme de una silla o si tengo que cambiar de habitación, he de hacerlo con el pensamiento que consideran correcto. Y si cuando han hecho esta acción advierten que han tenido un pensamiento desagradable o lo que consideran como negativo, pues incluso vuelven a realizar esa acción intentando traer a su mente el pensamiento que consideran positivo. Con respecto al TOC de contaminación, la contaminación puede ser física y también puede ser mágica.
En este tipo de TOC, predominantemente, las obsesiones giran en torno a la posibilidad de contaminarse a través de virus, bacterias, o que el hecho de, a lo mejor, haber podido tocar algo que pueda estar infectado va a hacer que otra persona se pueda contaminar por su culpa, lo que los lleva predominantemente a compulsiones de tipo lavado, limpieza, desinfección y evitación de lugares, objetos e incluso personas u objetos que consideran sucios o contaminados. Con respecto a la contaminación mágica, el foco sería el mismo, pero la contaminación va más allá de lo visible, de lo real en ese momento, sino que, por ejemplo, para explicarme, ver una ambulancia o ver en la tele una persona con una enfermedad, la persona siente que está contaminada de algún modo y que tiene que realizar las conductas compulsivas de lavado y desinfección para poder eliminar de su cuerpo o de su mente esos pensamientos o esas sensaciones. Con respecto al TOC de comprobación, pues versa en torno a la posibilidad de haber dejado algo encendido, algo abierto, y las comprobaciones serían esas conductas compulsivas en torno a esa idea repetitiva u obsesiva de lo que acabo de mencionar. Pero, bueno, podéis pensar que todos de alguna manera hemos podido darnos la vuelta a comprobar el coche o si no hemos dejado una luz encendida. Pero personas con este tipo de TOC, pues por ejemplo, son conscientes de que hace una semana que no han enchufado la plancha y llevan 4 días comprobando si la plancha está encendida, haciendo conductas de comprobaciones repetitivas a pesar de que saben que no está encendida. Y esto, como podréis pensar, pues conlleva un sufrimiento tremendo para la persona. El siguiente tipo, el TOC de perfección, orden y simetría. Bueno, la persona con este tipo de TOC no hay un orden objetivamente para colocar las cosas, sino que es un orden subjetivo. Muchas veces tampoco incluso hay un orden preciso, sino que es hasta que sienten que es la posición correcta porque es en el momento en el que no sienten ese malestar. O sea que muchas veces también está enfocado no en la parte física de la posición del objeto, sino en lo que me hace sentir en el momento que lo coloco. Y bueno, simetría, pues por ejemplo, no solamente a la hora de colocar los objetos, sino también, por ejemplo, a la hora de hacer gestos. Si hago un gesto con una mano, he de repetir el mismo gesto con la otra de manera simétrica. Con respecto al TOC de daño, no solamente es el miedo a poder dañarse a sí mismo, sino también el hecho de poder hacerlo a otras personas. En algunos manuales podemos encontrar este tipo como tipo fobias de impulsión. Y pongo algunos ejemplos para que se entienda mejor. A lo mejor la persona con este tipo de TOC pues tiene conductas compulsivas de evitar barrancos o balcones o ventanas. Si tiene miedo de hacerse daño a sí mismo, va a evitar hacerlo estando sola la persona. Pero sin embargo, si lo que tiene es miedo de dañar a otro, pues va a intentar estos espacios en presencia de otras personas. Y aquí de nuevo podemos ver la gran variabilidad y la gran heterogeneidad que presenta este trastorno. Además, bueno, puede evitar, por ejemplo, cuchillos u otro tipo de objetos que considera que pueden ser peligrosos o que pueden incluso dañar a la persona o a sí mismo o a los que lo rodean. En este tipo de TOC también, pues por ejemplo, estar con personas que consideran inofensivas. Pues por ejemplo, pues un papá o una mamá con este tipo de TOC que, bueno, tienen un bebé en casa y evitan quedarse a solas con el bebé por miedo a poder hacerle daño. Todo esto, tanto aprovechando que está en pantalla el de perfección como el de daño, pero que es extensible a todos, todas estas obsesiones son egodistónicas, es decir, no representan a la persona ni realmente quiere hacer eso que tanto teme que le aparezca en la cabeza. El siguiente tipo sería el TOC sexual. En este tipo puede estar el tema homosexual, que todo va a depender también de la sexualidad de la persona. Si la persona es heterosexual,
temer que me pueda gustar alguien del mismo sexo. Y al contrario, si la persona es homosexual, pues pensar que me puede gustar alguien del otro sexo, por ejemplo. ¿Tipo de obsesiones y compulsiones que se realizan en este TOC? Bueno, pues por ejemplo, comprobaciones, lecturas, ver revistas o ver películas para comprobar si realmente existe alguna excitación al ver pues, a personas del sexo opuesto o del mismo sexo. Con respecto a otra vertiente de este TOC sexual, el de pedofilia, también se ha hecho mención en ponencias anteriores y se han puesto ejemplos, pero bueno, principalmente consiste en el tener la idea obsesiva de que puedo sentir algún tipo de atracción sexual por un menor. Las conductas compulsivas pues son todas aquellas que evitan o quieren comprobar que realmente no sienten esa excitación. E incluso pueden muchas veces evitar pues, estar cerca de niños y va más allá, e incluso ver películas o series donde puedan aparecer niños pequeños. El siguiente sería el TOC relacional o comúnmente conocido como TOC de amores. En este tipo de TOC, la persona teme pues que o no es suficiente para su pareja o que tengo dudas frecuentes de si quiero a mi pareja o si estoy con la persona idónea o si estaré dando muestras de afecto tanto como debería a mi pareja, etcétera. El tipo de conductas compulsivas que suelen hacer es de búsqueda de, por ejemplo, cómo es una pareja perfecta o comparar con otras parejas. Todo esto son ejemplos, no es que la persona con este tipo de TOC tiene que tener estas obsesiones o realizar estas compulsiones, sino son ejemplos representativos porque, como he dicho al principio, cada persona pues, puede tener una mezcla o una individualidad en su contenido obsesivo y la variedad de compulsiones pues, radica en que cualquier conducta puede volverse compulsiva porque no es la conducta en sí misma, sino la función que tiene esa conducta, el para qué la hago. La persona cuando está compulsionando, bueno, yo pongo un ejemplo que creo que es muy visual, que es, por ejemplo, en un TOC de contaminación, con una compulsión de lavado de manos, la persona, siempre que se está lavando las manos, no está compulsionando. Hay veces que se las va a lavar por los mismos motivos que otra persona que no tenga TOC. Por eso es lo que digo, que tenemos que atender a la función que tiene esa conducta en un momento determinado. En el TOC relacional también puede aparecer la idea de obsesiones de tipo de defecto físico con respecto a mi pareja y no poder quitarme esa idea de la cabeza de a lo mejor pues no me gusta tu oreja. Y todo el rato con esa idea, pero la persona es muy consciente de decir, es que a mí no me importa, en caso de que a lo mejor tenga algo diferente, no me importa, pero no sé por qué no puedo quitarme esta idea de mi cabeza. Otro tipo de TOC es el de asco a fluidos corporales, que como su propio nombre indica, pues hace referencia pues, a orina, semen, caca, fluidos menstruales. Las compulsiones son predominantemente de evitación, lavado, desinfección, ¿vale? Puede ser como un subtipo del TOC de contaminación, pero referente a contenido de esta temática. El siguiente tipo, el de hipervigilancia y control corporal, en algunos manuales lo podemos encontrar como TOC somático, en el que las obsesiones son pues tener una hipervigilancia o una atención selectiva a conductas automatizadas en todas las personas, pues por ejemplo respiración, salivación, parpadeo e incluso en el TOC puede llegar más allá la conducta compulsiva y controlar estas funciones en otra persona. Con respecto al TOC filosófico o existencialista, las obsesiones suelen ser en torno pues, a dudas de este contenido con una necesidad imperiosa de resolver cuestiones que ellos mismos son conscientes de que quizá no tengan una respuesta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hay vida después de la muerte?
qué pasaría si el mundo acabara, etcétera. He de destacar una vez más que estas cuestiones la persona no se las plantea por su afán de conocimiento, sino que es ante la presencia de esas dudas obsesivas que le aparecen de manera recurrente en su cabeza. El TOC religioso, pues las obsesiones van en torno a contenido religioso, sea cualquier tipo de religión. Aquí, si por ejemplo he rezado, el haber hecho un rezo adecuado o con la correcta sensación, es decir, de realmente estoy sintiendo lo que estoy diciendo, la oración que estoy rezando. Por ejemplo, también dudas de ofender a Dios en caso de que sea la religión predominante, de miedo a blasfemar, etcétera, a cometer un pecado. Las obsesiones son en torno a ese contenido y las compulsiones, pues volver a rezar o confesarse repetidamente, preguntar a los demás, etcétera. Con respecto al TOC hipocondríaco, bueno, podríamos decir que a todas las personas nos importa enfermar. Sin embargo, palabras como cáncer, ictus, pueden ser muy fuertes para una persona con TOC e incluso no poder escucharlas o, en caso de escucharlas, tener que de algún modo neutralizarlas. Recuerdo un paciente que cada vez que escuchaba la palabra cáncer tenía que decir cáncer benigno porque si no tenía un sufrimiento tan grande que no podía continuar, se bloqueaba. El TOC hipocondríaco, por tanto, está el contenido obsesivo en la presencia de ideas de pensamiento obsesivo sobre la posibilidad de contraer una enfermedad. No solamente por el hecho de que tengan alguna reacción física en su cuerpo, sino también, como acabo de mencionar, por el hecho de que otras personas la padezcan, estar hipervigilantes también a posibles síntomas. Y una de sus compulsiones más frecuentes es hacerse analítica o estudios de manera muy frecuente. Estar preguntando continuamente si me notan algo raro, si mirar comprobaciones de su propio cuerpo y lo que digo, preguntar a los demás y a los especialistas sobre todo. Y en último lugar, en la clasificación que os traigo aquí, el TOC mental. Lo he puesto en último lugar tampoco porque no sea el menos frecuente, sino porque el contenido de las obsesiones puede versar sobre la gran mayoría de los tipos que he dicho anteriormente. Es más conocido como TOC puro y la característica principal de este tipo de TOC es que no hay presencia de compulsiones físicas, sino que las compulsiones que la persona realiza son mentales. Las compulsiones mentales no son solo rumiaciones, también pueden ser comprobaciones en las que la persona está contando hasta llegar a un número de manera interna. O sea, no son observables, no son conductas motoras externas manifiestas, pero también hacen conductas compulsivas. Y de nuevo os pongo la imagen con la que he arrancado este segundo punto, para que nos quede claro que el TOC puede tomar cualquier contenido y sobre todo porque en nuestro trabajo diario nos encontramos a muchas personas que nos dicen no he encontrado a otra persona que tenga mi mismo TOC o no me siento identificado con ninguno de mis compañeros. Y siempre a nivel individual les decimos que posiblemente sea por esto que está en pantalla, porque hay tantos tipos de TOC como personas con TOC. Y la persona normalmente suele tener una mezcla en cuanto a su contenido se refiere. Y las conductas compulsivas, pues lo que he dicho antes, pueden también ser muy variables en función de cada persona. También en función de lo que se refuerza, es decir, si la persona empieza a hacer una conducta de seguridad y ha generado una tranquilidad, ya sea casualmente, pues lo que hace es que esa conducta posiblemente se refuerce en un futuro y continúe realizándola porque en algún momento me generó esa tranquilidad artificial, por supuesto. Con respecto al tercer punto,
vamos a hablar de algunos de los mitos más frecuentes en torno al trastorno obsesivo-compulsivo. Los que veis en pantalla, los 4 que os he traído, son falsos, o sea, ya lo adelanto. De hecho, algunos de ellos ya lo hemos estado viendo, como por ejemplo, conductas repetitivas igual a TOC. Os he dicho en el primer punto que no todos los pensamientos repetitivos ni todas las conductas repetitivas son obsesiones o compulsiones. El se nota siempre quién tiene TOC, también lo acabo de mencionar cuando he hecho alusión al TOC mental. Y además también muchas personas, incluso con compulsiones físicas, en la medida de lo posible intentan en su entorno evitar la realización de compulsiones. Hay veces que, bueno, pues que lo consiguen y otras veces que es mucho más difícil, pero hay veces que pues tienen estrategias bastante encubiertas para camuflar esas obsesiones o esas compulsiones. Os pongo un ejemplo. Pues una persona que necesite en un momento determinado que le digan un número. Quizá la persona pueda estar pendiente del reloj y cuando vea que ese número está en la hora, pues preguntar por la hora que es y ya la persona le está diciendo ese número. Ahí, pues posiblemente, si no sabemos qué es lo que sucede y cuál es su compulsión, no nos vamos a dar cuenta que la persona está compulsionando. Y recordemos que la compulsión no es lo que ocasiona el TOC, pero sí que es lo que lo mantiene y lo agrava. Cuando el mito de me gusta tener todo bajo control, por tanto tengo TOC, como he adelantado, es falso y tenemos que partir de que, bueno, hay personalidades más obsesivas que otras, pero lo que está claro es que el TOC es lo más alejado al control. Es decir, la persona siente un control artificial, pero la realidad, la verdadera realidad, es que una persona que sigue realizando compulsiones es una persona que está siendo controlada por su TOC, no está controlando nada. Cuando realiza las compulsiones tiene, repito, la falsa sensación de control o de seguridad, pero la realidad es lo contrario. Y el cuarto, esto me da TOC, o también lo hemos podido escuchar en expresiones de fulanito es muy maniático, parezca que tenga TOC. Bueno, hemos hablado también en la introducción de que reducir el TOC a simples manías es incorrecto. Todos podemos tener manías o hábitos, pero eso no significa que tengamos un TOC. Y lo de esto me da TOC, pues no hay una cosa que me dé TOC, es decir, me puede dar más angustia, me puede dar asco, porque recordemos, todas las personas tenemos todo tipo de emociones. Entonces, el que tengamos una emoción intensa, desagradable, tampoco es muestra de la presencia de un trastorno obsesivo-compulsivo. Y con respecto al último punto de esta primera parte, esa pregunta trampa que os he comentado al principio, es fundamental abordarla con todos los contenidos que estamos llevando a cabo en esta ponencia, porque ¿y si reaparece el TOC? Entonces quizá no estamos comprendiendo que las obsesiones pueden versar sobre cualquier contenido y por tanto no tenemos que tener ese miedo a que pueda aparecer con el mismo o con otro contenido obsesivo. Si estamos teniendo miedo a la reaparición del TOC, es porque la persona le está dando valor a lo intrusivo, a lo que no depende de ella, a lo involuntario. Por tanto, recordemos que las obsesiones son involuntarias y las compulsiones son voluntarias. También, si le estamos dando valor a que las obsesiones puedan reaparecer con el mismo o con otro contenido, posiblemente también estemos evitando situaciones que puedan ser disparadoras de obsesiones. Si estamos evitando estas situaciones, también quiere decir que estamos de algún modo intentando controlar al TOC. Por tanto, esto hay que trabajarlo. Y en el núcleo de todo ello está la credibilidad, porque el problema del TOC no es el pensamiento obsesivo, sino la credibilidad que se le da y, por tanto, la respuesta errónea que la persona realiza repetidamente con el fin de
eliminar las obsesiones o que no ocurra lo que teme. Como os dije al principio, la pregunta final es que si os pongo estas dos imágenes que estáis viendo, si sabríais decir si corresponden a una persona que tiene TOC o no. Intentad responderla internamente. Y si habéis contestado que es muy difícil por una sola imagen decir si la persona tiene o no TOC, pues estáis en lo cierto y bueno, pues habéis acertado. Porque el TOC es mucho más que lavarse las manos y comprobar.